es el capítulo en el cual nos quedamos y quiero que junto conmigo leamos el primer versículo todos juntos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cuando lo encuentren me indica con un fuerte amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 1 detenidamente dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Asimismo puede tomar sus asientos, puede acomodarse donde le dé mejor el aire, si le está dando calor. Está prendido este clima, está prendido el clima allá también, el aire lavado, así que puede moverse donde guste. El chiste es que no pierda el enfoque de lo que hoy vamos a hablar, hermanos. Para los que no han venido quizás algunos viernes, estamos leyendo lo que es el libro de Gálatas, capítulo por capítulo. Entonces, en esta ocasión seguimos con el capítulo 5, pero para entrar en un poco de contexto, porque estas son cartas escritas a la iglesia, vemos que Pablo se halló con una cosa extraña en una iglesia. Pablo había ido a predicar a Galacia, que era una región, y había predicado el evangelio de Cristo, las buenas nuevas que nosotros conocemos. Cristo murió por nosotros y nos hizo libres. Llegaron unas personas metiendo ideas erróneas, unos judaizantes que le llamaban, que eran personas que eran judíos, que seguían las tradiciones judías, tradiciones que imponían a la iglesia y les decían: sí, está bien, tienes a Cristo y murió por ti y te hizo libre, pero si no te circuncidas, si no sigues las tradiciones judías, si no sigues estas obras, no eres salvo. Esos judíos empezaron a agregar algo al evangelio, y algo que hemos comentado los viernes es que si predicamos un Cristo que no es el Cristo de la palabra, el Cristo de la Biblia, el Cristo que murió por nosotros, si no predicamos a ese Cristo, entonces estamos predicando a un Cristo que nos salva. Y la carta de los Gálatas nos recuerda, hermanos, las cosas que quizás ya sabíamos, pero que como la iglesia de Galacia había olvidado y había dejado que una pequeña enseñanza mala se impregnara en la iglesia y se compartiera. Entonces Pablo estaba molesto con estas personas que habían engañado a la iglesia diciéndoles que tienen que agregar obras para ser salvos, cuando Pablo ya les había explicado el evangelio de Cristo. Dice: hey, tengo que volver a explicarles el evangelio. Y es lo que hemos estado viendo en estos capítulos, como Pablo les recuerda que no somos salvos por las cosas que hacemos, a diferencia de lo que a veces creen allá afuera, ¿no? A veces, no sé si usted ha pasado y habla con las personas: es que tú no dices maldiciones, es que tú no tomas, es que tú no haces esto. Lo haces para ganarte el cielo, ¿verdad? Si fallas, obviamente te vas a perder el cielo. Tienen una idea errónea de lo que está pasando aquí. La realidad es que venimos aquí porque necesitamos de Cristo. Venimos aquí porque somos pecadores. Venimos aquí porque estamos mal, porque reconocemos que estamos mal, no porque seamos santos o perfectos. Entonces lo que nos salva no es nuestras acciones, sino el evangelio que hoy predicamos, que es Cristo murió por nosotros. Y la palabra nos dice claramente: Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, no, siendo perfectos, no, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios y ese es el evangelio que hoy predicamos. Pero evangelio que a veces es transgiversado, dice: no, es que tienes que hacer estas obras, no, es que tienes que seguir esto, no vaya a ser que no te salves. Entonces a la obra de Jesús le quieren agregar otras cosas que la palabra no nos dice. Entonces solo por Cristo y por medio de Cristo es que somos salvos, hermanos. Ya después Pablo más adelante va a hablar, que hoy no veremos solamente hasta el versículo número 15. Pablo va a hablar sobre esa libertad que tenemos, sobre esas obras también. Pero esas obras no me ayudan a ser más salvo o más meritorio de la gracia. Siempre, desde que iniciemos en el cristianismo hasta que terminemos, vamos a necesitar de Cristo. De igual manera, yo se los decía, vamos a empezar el camino de la fe creyendo en Cristo, reconociendo que Cristo murió por nosotros, y seguiremos los años tras años caminando por fe, que necesitamos a Cristo,
Y va a decir, hermano, pero yo ya lo veo predicando, entonces a lo mejor ya no necesita tanto de Cristo como quizás el nuevo que acaba de llegar. No, todos necesitamos de Cristo de la igual manera. 100% de Cristo es que somos salvos, no agregamos algo. Y es lo que hoy vamos a hablar. Pablo les habla de esa libertad que tenemos en Cristo, pero una libertad que a veces es transgiversada por otras falsas enseñanzas. Por eso Pablo les recuerda, y leímos ahorita el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a ir versículo por versículo. Como siempre les digo, realmente no estamos abarcando tanto tiempo, sino que estamos desmenuzando cada versículo. No estamos tomando todos los capítulos, sino los temas que Pablo va hablando para hacer más clara el mensaje que hoy vamos a aprender. Entonces, leemos eso. Pablo anima a la iglesia a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo primero que notamos de este versículo es que Cristo nos hizo libres. Es Cristo quien hizo la obra para nuestra libertad. Y es de hecho cuando queremos agregar algo a esa libertad, a esa obra, es que voy a ir más a la iglesia y ya me siento más espiritual y ya me siento más merecedor de esa gracia. Entonces estamos dejando un poco de lado a Cristo, pero siempre debemos tener esa actitud de que es Cristo quien nos hace libres. Por eso dice la libertad con que Cristo nos hizo libres, no la libertad que yo he forjado. De hecho, cuando intentamos agregar obras a nuestra libertad, a nuestro mérito, hacemos todo lo contrario. Nos volvemos esclavos del pecado, nos volvemos esclavos de la ley, más adelante lo va a decir. Entonces, ¿cuál es esa libertad con que Cristo nos hizo libres? Ya sabemos que Cristo nos hizo libres, que esa libertad la dio Cristo, pero ¿cuál es esa libertad verdadera? Una verdadera libertad. Diferente, hermanos, a la que el mundo piensa. Muchas veces algunos no quieren venir a la iglesia porque dicen, no, es que allá te adoctrinan, allá te dicen que no tomes, que no hagas esto, que no escuches esta música, que no, y te ponen reglas que la verdad te hacen esclavo, te hacen sumiso y no eres libre. Entonces la idea a veces de no venir a la iglesia es porque me voy a volver esclavo, no voy a tener libertad para hacer lo que quiero. A mí me gusta bailar, a mí me gusta tomar, a mí me gusta ir de acá a acá, a mí me gusta hablar así soy yo. Entonces el mundo tiene una idea de una falsa libertad allá afuera. No voy a la iglesia porque allá me van a prohibir todo. Yo quiero hacer lo que mi corazón anhela hacer, y es lo que ahora se está predicando allá afuera, hermanos. Tú eres lo que tu corazón decida que eres. ¿Quieres ser una mariposa? Ser una mariposa. ¿Quieres ser un caballo? Ser un caballo. Tu corazón tiene razón. Escucha tu corazón. No niegues ninguno de tus deseos. Vive la vida. Y nos basamos en emociones, hermanos. Allá es lo que se predica, esa falsa libertad en la cual estás escuchando lo que tu corazón y tu carne te está pidiendo. Y eso, en lugar de ser una libertad, la palabra nos dice que no saben que ustedes se hacen esclavos de lo que obedecen. Si obedecemos el pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Entonces, ¿quién podría ser más sabio que nuestro Creador para decirnos lo que realmente necesitamos? El Señor sabe para qué nos creó y sabe nuestras necesidades. Pero el humano es tan egoísta desde el principio, tan orgulloso, que dice, no, yo no quiero someterme a un Dios. ¿Qué pasó? Le dijo la serpiente, cuando comas de este árbol, vas a ser igual a él. El orgullo en el ser humano ha estado desde el principio. Yo quiero eso, yo quiero seguir lo que yo quiero hacer, no quiero seguir reglas. Y eso, a diferencia de lo que se cree, yo soy libre de hacer lo que quiera, te lleva a una esclavitud en la cual te haces esclavo de tu pecado, te haces esclavo de tus emociones, te haces esclavo de lo que tu corazón anhela. Como cristianos tenemos esos dos caminos, hermanos, como personas, para seguir la libertad que el mundo ofrece, donde me dice que complazca mis deseos, que escuche mi corazón, o la libertad que Cristo nos ofrece.
En Cristo, la palabra nos dice que somos libres de nuestros pecados. Somos libres de nosotros. Y ahorita vamos a ir con ese tema, pero ¿de qué me hace libre Cristo? Yo lo estaba reflexionando. Cristo me hace libre de mí. El ser humano allá afuera es egoísta, es orgulloso. Solo piensa en él, en él, en él. Todo lo hago por mí, para mí, trabajo para mí. Hago las cosas para mí. El Señor nos hace libres de ese yo, de ese egoísmo. Libres de nuestros pecados. Por eso Pablo les dice, estén con un esfuerzo, estén pues firmes. Necesita un esfuerzo para permanecer en el lugar de la libertad. Acá en Cristo tienes libertad. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permanezcan ahí. Alguien que es legalmente liberado en Jesús, aun cuando Jesús ya lo hizo libre, como estos cristianos en Galacia, pueden seguir viviendo en esclavitud. Pueden ser engañados para que se vuelvan a la esclavitud. No, hermano, sí, yo sé que tú conoces a Cristo y crees en Él, pero también tiene que hacer esto y tiene que... Y esos judaizantes agregaban eso, tienes que circuncidarte, tienes que seguir las fiestas. Y a Cristo lo van haciendo a un lado. Entonces ya no es solo Cristo, sino es Cristo más esto. Entonces, como lo hemos hablado, cuando hago algo para merecer, ya no es un regalo que Dios me dio, sino es lo que me merezco. Si yo pienso que hacer obras me trae salvación, pues entonces ya no es un regalo, no es gracia, es mi paga, es lo que merezco. Entonces, ese es el problema del legalismo que estaban hablando en la iglesia de Galacia. Tienes que seguir, y dejaban a un lado a Jesús. Cuando sabemos, como les dije, que siempre vamos a necesitar de la gracia de Cristo. A lo mejor tú aparentemente te ves bien aquí predicando los viernes, cantando, pero siempre hay pecado, y lo hablábamos. Hasta cuando me arrepiento, peco. Porque a lo mejor oro y me arrepiento, Señor, perdóname porque hice esto, y me arrepiento de algo así de pequeño, pero realmente mi pecado fue así. Entonces, dice John Watts, me tengo que arrepentir de mi arrepentimiento. Me arrepentí mal, Señor. Entonces, cuando más conoces de la palabra, más ves tu pecado tan grande y más te acercas a Cristo, porque sabes, necesito de Jesús. No puedo hacerlo solo. Entonces, ¿cómo se permanece? Como dice Pablo, estén firmes. Bueno, ¿cómo, Pablo, puedo permanecer en esa libertad que Jesús me ha dado? ¿Cómo puedo permanecer? Vamos a ir ahí a Juan 8:31. Acompáñenme ahí a Juan, capítulo 8, versículo 31. Esto lo responde el mismo Jesús. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús respondió a esta pregunta que nos hacemos. Ya Pablo nos dijo, estén firmes en la libertad. Bueno, Pablo, ¿cómo hago eso? Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Hay algo muy profundo en las palabras del Señor, hermanos. Permanecer en la palabra. Jesús no dice, apréndanse mi palabra. Jesús no dice, memoricen mi palabra. Jesús no dice, consúltenla de vez en cuando, visítenla de vez en cuando. Jesús dice, permanezcan en mi palabra. Y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Solo la verdad nos hace libres, hermanos. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida.
Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Permaneciendo en su palabra, aspirando el aliento de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, así que hay que permanecer en las enseñanzas que Jesús nos ha dado. Hay que tener una relación cercana con el que es la palabra. Cristo dice: yo soy el verbo hecho carne. Entonces, permanecer en la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Es como podemos permanecer, hermanos, en esa libertad que Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, permaneciendo en la palabra del Señor, permaneciendo en Él, permaneciendo en sus enseñanzas, permaneciendo en lo que Él habla, en lo que Él nos dice, en lo que Él piensa, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Conoceremos cuál es la verdad de Cristo, y Él nos hará libres. Amén. Entonces Pablo dice: estén firmes en esa libertad y no estén sujetos, dice el versículo 1, otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? En Hechos 15:10, no vaya, ahí se lo leo, habla acerca de los que sometían a los gentiles a la ley. Había judíos que sometían a los gentiles a seguir la ley. Y aquí Pedro le dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los judíos mismos no pudieron justificarse ante Dios por la ley, por lo que no deberían ponerse ese yugo pesado sobre los gentiles. Ese yugo de tengo que hacer obras para seguir a Cristo, tengo que hacer obras para ser salvo. Eso que estaba pasando en la iglesia de Galacia, de tienes que ser circuncidado, tienes que seguir las tradiciones, y hacían a un lado a Cristo. Pablo les recuerda: Cristo nos hizo libres, ya no tienen que estar otra vez poniéndose ese yugo de esclavitud. Ya no tienen que seguir esas cosas que ni nuestros padres ni nosotros pudimos cumplir. Dice Pedro: ¿por qué lo quieren imponer a otros? Ese es el problema del legalismo, hermanos, que el legalista quiere hacer cosas para sumar a su salvación, pero la salvación ya está completa. Y ahorita vamos a ir ahí porque a veces se predica mucho de manera legalista, porque hay un miedo de que si le dice a la iglesia que usted es libre, es que la iglesia, si le dices que es libre, se va a ir a pecar. Pero Pablo tenía en cuenta este peligro, y más adelante lo vamos a ver, pero vamos a estar ahí en Gálatas 5, vamos a leer el versículo 2, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Las consecuencias de justificarse por la ley vemos aquí. La primera de ellas, dice Pablo: de nada os aprovechará Cristo. Si tú crees que haciendo algo vas a ganarte la salvación, de nada te sirve Cristo. Entonces, ¿para qué crees en Cristo si crees que haciendo obras vas a ser justo? Esa es una de las consecuencias de intentar justificarse por hacer algo. Los legalistas en los Gálatas querían pensar que podían tener tanto a Jesús como una relación con la ley, con Dios. Pablo le dice: no es una opción abierta para ellos. El sistema de la gracia y el sistema de la ley son incompatibles. Porque, como dice Calvin, quien quiera tener a un Cristo a medias, lo pierde por completo, como les decía. Si queremos seguir un evangelio diferente al que la palabra nos ha enseñado, si estamos escuchando enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, al evangelio, a la sana doctrina, y queremos agregarlas a nuestra vida, estamos desaprovechando lo que Cristo hizo. Por eso Pablo le dice: de nada os aprovechará Cristo. En otras versiones dice: Cristo no les servirá de nada. Están obligados, la segunda consecuencia. Otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
están obligados a obedecer la ley al 100%. Cuando adoptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios, debemos adoptar toda la ley, dice la palabra. Entonces nos convertimos en deudores a guardar toda la ley, y esa es una gran deuda que nadie puede cubrir, y que por eso Cristo tuvo que venir. Pero lo que no entendía Pablo es por qué siguen con ese yugo de esclavitud. Si saben que nosotros no podemos obedecer la ley al 100%. Es más, dice la palabra que violando uno de sus mandamientos ya violaste todos. ¿Cuántas condenas no tendremos? Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, dice aquí. Todo aquel que quiera hacer obras, quieres ganarte el cielo, bueno, tienes que obedecer la ley al 100%. Y te digo algo, y algo que Cristo nos dijo, no lo pueden hacer. Por eso estoy aquí en la cruz. Por eso Cristo vino y se hizo carne para morir por nosotros. Porque éramos incapaces de cumplir esa ley. Y ya hemos visto los propósitos de la ley, con el cual Dios trajo la ley de Dios. Para mostrarnos su carácter, para mostrarnos y guiarnos lo que debemos hacer, pero no hacer para ser salvos, sino hacer por amor a Dios. Más adelante Pablo dice, la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor. Pero ahorita vamos a ir ahí. Entonces, ese hombre se hace deudor de obedecer toda la ley, y no importa que haya obedecido la mayoría de las cosas o algunas cosas, no te exenta de las faltas que has cometido. Eso es lo que es la ley. Eso es lo que implica la ley. Es como si yo fuera en el carro y me pasara un rojo y me parara un tránsito. Y me dice, ¿sabe qué? Se acaba de pasar un rojo. Y yo le digo, sí, es tránsito, pero ¿sabe qué? Yo obedezco a mis padres. Y también, pues, soy un buen ciudadano. Yo pago impuestos. Va a decir, qué bueno que haces todo eso, pero te acabas de pasar un alto. Tus bienes o tu obediencia a eso no te exenta de la falta que acabas de hacer. Asimismo, no que porque haya obedecido la ley a un 50% significa que esté exento del otro 50% que no cumplí. Dice Pablo, todo hombre que intenta justificarse por la ley tiene que cumplirla toda, y nadie puede hacerlo. La última consecuencia dice, de Cristo os desligasteis. Lo que es, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y este es el mayor de los errores que podemos cometer, dejar a un Cristo a un lado. Que en la iglesia se predique más de otras cosas y no se hable de Cristo. Que en la iglesia se predique más de lo que ustedes tienen que hacer y no se predique de Cristo. Debemos tener a Cristo como centro de nuestras vidas y no desligarlo como lo hacían los Gálatas. De Cristo os desligasteis. Se apartaron de Cristo, olvidaron lo que Él hizo y cayeron de la gracia, dice, por intentar sumar a esa salvación. Sigue diciendo Pablo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Llegamos donde aterriza Pablo aquí. En otras versiones, la voy a leer, el versículo 5 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. La libertad de Cristo por medio del Espíritu, por la fe, en la esperanza de justicia. Es decir, que nosotros vivimos con una actitud de un anhelo intenso por la esperanza de algo. Y ese intenso deseo será constante en su vida por el Espíritu Santo mientras se entrega a Él. Dice Pablo, nosotros vivimos confiando en esto. Es lo único que tenemos. El Evangelio, lo que hizo Cristo, es lo único que tenemos y lo único que abrazamos y lo único en que ponemos nuestra mirada. El día que nosotros nos vayamos, yo creo que Pablo pensaba así, el día hasta mi último suspiro, no intentaré salvarme por mis propias fuerzas.
Hasta mi último suspiro va a decir, creo en ti, Cristo. Y tengo la esperanza de que voy a ser salvo. Vivimos, dice Pablo. Versículo 5. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe esa esperanza de justicia. No trabajamos para tener esa justicia como si pudiéramos lograrlo, porque no podemos, dice Pablo. Sino que aguardamos por la fe que tenemos en Cristo, la esperanza de que la justicia que Cristo hizo, que Él sí cumplió al 100%, la ley, sea puesta sobre nosotros y se nos tome en cuenta, se nos tome en nuestras cuentas. Esa es nuestra esperanza, dice Pablo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice Pablo, en Cristo la circuncisión no sirve de nada. Lo que importa es la fe que se expresa por medio del amor, dice otra versión en NTV, en una paráfrasis. ¿De qué te sirve ser circuncidado o seguir esas fiestas o hacer eso si no estás creyendo, no estás tomando ese paracaídas para salvarte? No estás tomando el camino correcto, no estás aferrándote a eso que te va a salvar, que es Cristo. No sirve de nada eso. Lo que importa es la fe, dice Pablo. La fe, eso es lo que importa. Pero algo muy importante, hermanos, es que no se queda aquí. En la NTV le digo nuevo, le dice, lo que importa es la fe que se expresa por medio del amor. Y es un tema muy importante porque lo hemos dicho, hasta los demonios creen en Cristo. Hasta Satanás se sabe la palabra de Dios. La usó cuando tentó a Jesús. Habló palabra de Dios. Él sabe el poder que tiene Dios. Los demonios conocen y tienen fe porque creen en Dios. Pero aquí la diferencia es que es una fe, dice, que se expresa por medio del amor. Una fe que se expresa. Y este es el dilema en el que parte aguas de la libertad de Cristo. Si yo digo que vivo la libertad de Cristo, pero la vivo viviendo en libertad de pecado, pues no pasa nada, somos libres en Cristo, ya no tengo que hacer nada, no importa si estoy hablando de esta manera, no importa si escucho esto, no importa si hablo en doble sentido, no importa si estoy en estos lugares, no importa si tomo, no importa. Somos libres, hermano, déjeme ser libre en Cristo. Ahora dice, así nos expresa la fe. La fe que tienes en Cristo se expresa por medio del amor. Entonces es incongruente que un cristiano, que alguien que se dice cristiano y dice tener fe en Cristo, no esté expresando amor. La fe se expresa por medio del amor. Así que es incongruente ver a cristianos egoístas, orgullosos, que no quieren servir. Y no hablo de servir en la iglesia, sino ayudar a la gente. Que les pesa hacer eso. La fe se expresa por medio del amor, dice Pablo. Y eso es lo que realmente importa. Dice, en ese lugar, en Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. No te sentirás mejor si estás circuncidado o si sigues eso. No eres peor si estás circuncidado o no. El único daño es confiar en algo que es completamente irrelevante. El único daño es creer que esas cosas es la fe verdadera. Que esas cosas te van a salvar, dice Pablo. Lo que importa es la fe que se expresa por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Tienes fe? Sí, yo tengo fe en Cristo, maravilloso, pero debe ser la fe que obra por el amor, la fe que se expresa. Si tu fe no funciona, no es fe real. Si tu fe no obra, no expresa amor, no es fe real. Si no funciona por el amor, no es fe real. Así como tampoco tu amor funciona sin la fe en Cristo. La fe debe obrar a través del amor. Es lo que está diciendo Pablo aquí.
La fe que tenemos en Cristo la expresamos por la manera en que amamos. Alguien que no ama, nos dice, vamos a ir a Primera de Juan. Alguien que no ama, podemos deducir que no tiene fe en Cristo. Primera de Juan 4:8, vamos a ir ahí, hermanos, ya casi por terminar. Primera de Juan 4:8 y me indica cuando ya esté aterrizando ahí. Voy a leer y quiero que preste toda la atención necesaria. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el 21. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primer punto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso le digo que es incongruente que un cristiano no ame. Porque si Dios nos ha amado así, dice Pablo, debemos también nosotros amarnos. Perdón, Juan, nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí viene el punto importante, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Está tan claro este capítulo. Y lo quise leer así porque nos habla de el amor de Dios. Y nos habla de que si Dios nos ha amado así, pues nosotros también debemos amar así. Y dice este versículo tan claro y relevante. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no puedes amar al que tienes aquí al lado, al que ves todos los días, o al que ves simplemente los domingos, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¿Cómo puedes buscar de Él? ¿Cómo puedes considerarlo siquiera? El que ama a Dios dice, ame también a su hermano. Y no es un mensaje desalentador, sino un mensaje que nos alienta a decir, si amas a Dios, toma en cuenta esto, tienes que amar también a tu hermano. Tienes que recordar que Dios nos está mandando eso. No es un consejo, no es un tip de vida, no es un mandamiento. Ama a tu hermano como yo te he amado a ti. Y si no puedes amar a tu hermano, entonces busca más del amor de Dios. Conoce, lee otra vez estos versículos de cómo Dios te ha amado, de cómo Él te amó primero, de cómo dio a su Hijo, de cómo siendo pecador Él buscó por ti. Cuando veas ese grande amor, te va a hacer poco poder amar a tu hermano porque es un amor mucho más pequeño. La fe se expresa por el amor, dice Pablo. Vamos a ir leyendo versículo 7. Amados, perdón, estoy en Juan todavía. Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Los Gálatas nos hacen ver algo importante como iglesia. No basta con comenzar bien. Ellos conocieron a Cristo y lo recibieron y comenzaron bien la carrera, pero estaban siendo desviados. Dice, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? No basta con comenzar bien la carrera, hay que terminar bien la carrera. ¿Quién los impide a seguir la verdad? Dice, algo les desvió y no fue Dios.
no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Un poco de falsa enseñanza y que creas en eso puede provocar un gran daño en ti. Un daño que estaba provocando en Gálatas, en que a lo mejor no era nada de malo seguir las costumbres judías, pero ya cuando esas costumbres se hacen parte de la salvación tuya y estás haciendo a un lado a Cristo, ya estás corriendo peligro. Y dice Pablo, cayeron de la gracia totalmente. No está haciendo provecho Cristo de nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es una realidad, hermanos. A veces creemos que las pequeñas cosas no importan, pero son las que más importan porque son las que pasan por desapercibidas. Pues cualquier idea diferente al Evangelio no debemos abrazarla ni tomarla, debemos desecharla totalmente. Porque quizás empezamos, no pasa nada si haces esto, y luego empiezan a abrazar ese pecado, esa falsa enseñanza, y empieza a expandirse esa levadura. Pablo dice, yo confío con respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Pablo dice, aquellos que los perturban, va a caer un juicio sobre ellos. Cuando Jesús advierte contra aquellos que desviaran a uno dice estos pequeños en Mateo 18. Si alguien hace caer a estos pequeños, y no se refiere a niños, sino a estos nuevos cristianos que van empezando, dice, es mejor que se amarre una piedra de molino y se eche al mar. Así de severo es el problema de predicar algo que Cristo no ha enseñado, de enseñar algo y de ser piedra de tropiezo para los demás. Por eso Pablo le dice, es mejor que se mutilen aquellos que los perturban. Pero Pablo les recuerda lo que Cristo les ha hablado. Ustedes fueron llamados a vivir en libertad. Pero nuevamente el peligro que les había dicho, aquí Pablo lo recuerda y dice, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces la palabra dice que Cristo nos llamó a ser libres, hermanos. Dios y Jesús nos hacen libres, y les decía, reflexionaba en esto, libres de qué, libres del pecado, libres de, pero aterrizaba en libres de nosotros, libres de nuestro egoísmo, libres de nuestro pecado, de nuestro orgullo, libres de vivir solamente una vida basada en mí, libres de nosotros y de todas las consecuencias de esos pecados conllevan. Dice Jesús que somos libres en Él, hallaréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocer lo que es el pecado, lo que el humano tiende a hacer, a seguir los deseos de la carne, el conocer todo eso nos hace libres a estar precavidos, de que no podemos seguir lo que nuestro corazón desea, porque lo que nuestro corazón desea es malo. Y seremos esclavos del pecado como hemos visto. Jesús nos hace libres de todo eso, pero sobre todo libres de nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes nos ponemos el pie como humanos al pecar. Así que Cristo nos hace libres de todo eso, del pecado, del orgullo, del egoísmo y de todas las consecuencias del pecado. Nos hace libres y nos permite ser parte de su familia. Vosotros son llamados a ser libres en Cristo Jesús, dice. Pero no libres para que usen su libertad como ocasión para la carne. Y ese es el peligro de malinterpretar la libertad, hermanos. Y la razón por la que se predica mucho el legalismo, ¿no? Tienes que seguir y ser obediente, hacer esto, y es necesario. Porque tienen miedo de que se le predica a la iglesia que sean libres, van a ser libres para buscar el pecado. Pero Pablo tenía en cuenta esto, por eso les dice, pero no lo usen para libertad como ocasión para la carne. No lo usen para eso.
Porque a lo mejor piensan que esa libertad es, bueno, pues no pasa nada si peco, después voy a la iglesia y le pido perdón a Dios y pues ya no pasa nada. Esa es la libertad que Pablo dice, esa no. No son libres, no es libertinaje para hacer todo lo que quieras. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. No, hermano, me es lícito hacer esto, bueno, pero hermano, no le está conveniendo hacer eso. Y a veces nos queremos justificar, no es que me es lícito estar en este lugar. A lo mejor hay gente tomando, pero yo no estoy tomando. Sí, pero no te está conveniendo estar ahí. Al rato vas a estar tú ahí en ese mismo ambiente. Entonces, no seamos libres en Cristo para vivir libres en nuestro pecado, sino como dice Pablo, no usen eso para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Eso es lo que la libertad de Cristo nos hace libres, para servir. El humano por esencia no quiere servir. El humano por esencia no ama a las personas. Yo lo veo en el trabajo tanto. A veces ahí en el trabajo donde estoy, pues es en producción y a veces la gente hasta se pelea por tener las cajas. Las cajas las usamos para guardar la producción, entonces esa producción pues es lo que hacemos todos en conjunto y trabajamos para que nos den un bono como equipo. Pero a veces se meten el pie de que no, esa es mi caja y no me la agarres, ve a buscar otra. El humano es egoísta y a veces alguien, ayúdame con esto y hay personas que dicen, ¿por qué le voy a ayudar? Es su trabajo. El humano es egoísta en sí mismo y solo ve por sí mismo. El humano no va a servir, hermanos. Entonces la libertad que Cristo nos da es poder servir a los demás. El que yo quite ese orgullo, ese egoísmo y el decir, yo vivo para servir a la gente, como Cristo me ha mandado. Y puedo servir y puedo amar porque Cristo me amó. Esa es la realidad. Podemos amar a Cristo, a Dios, porque Él nos amó primero. Y podemos amar a los demás porque alguien nos amó tanto. Amén. Podemos perdonar pequeñas deudas porque la deuda que se nos perdonó es gigante, es inmensa. No es fácil. Por eso dice, usen esa libertad para amar. Porque toda la ley, dice versículo 14, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces, el humano es egoísta por esencia, hermanos. Y es lo que Cristo nos vino a liberar, de ese egoísmo, de no querer mostrar amor. En la salida, hace rato también me tocó que se hace una fila ahí, se hace un llenadero de gente, porque está muy chiquito. Entonces una señora se mete a la fila y otra llega y dice, ¿por qué te metes? Y le empieza a gritar en la cara así. Ay, me da risa porque digo, pues ya estaban literal las dos para salir y por estar peleando se atrasó la fila. Y por estar peleándose ahí cara a cara y no sé qué, ya hubieran salido los dos. Pero el humano es egoísta, hermanos. Y de hecho la persona que se metió atrás. Yo les iba a decir, ya déjela salir, señora, pues ya van a salir. ¿Para qué se viene a enojar? Déjela que se meta. Entonces, el humano es egoísta y no quiere amar a los otros, no quiere servir. No, si a mí no, yo amo a los que me aman. Dice, ¿qué valor tiene eso, amar a quien te ama? Amen a los que los persiguen, amen a los que los insulten. Así mostrarás tu fe y la libertad que tienes en Cristo. En que si alguien te hace enojar, tú no te enganchas. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, persona. ¿Por qué? Porque tú eres libre. Cristo nos hizo libres, hermanos. Libres no para estar en un escalón más alto que las personas, sino más abajo y siendo humildes. Si alguien quiere ser grande, que sea el más pequeño de todos, dice Jesús. Que comience sirviendo, que ame a los otros. Y Jesús no solamente lo dijo, Jesús hizo un acto, el mayor acto de humildad, que era lavar los pies de los discípulos. Imagínense Dios lavando los pies de unos hombres, los pies
cochinos, aterrados. Nos mostró, con ejemplo, hermanos, el cómo amar. No había persona más libre que Jesús en la tierra. Y Él nos mostró que Él no vino a ser servido, sino a servir. Es el ejemplo que nos ha dado y el que hoy nos manda. Si dices que crees en mí, demuéstramelo a través de amar. Y sé libre de tu egoísmo, sé libre de tu orgullo y sé libre para amar a otros. Así que en esta hora lo invito a que levantemos una oración agradeciendo al Señor por esta palabra que hoy nos ha regalado, hermanos, porque yo sé que a veces se predica y ya se sabe de estos temas, pero como así la iglesia de Galacia tuvo sus desvíos, ¿quién los estorbó?, dice Pablo. Estoy tan maravillado de que tan pronto se alejaron de lo que han aprendido. La palabra es tan sencilla, dice Pablo, en esto se resume todo eso que tú crees. ¿Quieres seguir la ley? Bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres creer en Cristo y decir que eres cristiano? Bueno, ama, expresa tu fe por amor. Es la manera en que expresas que eres de mí. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche quiero agradecerte por que nos has hecho libres, Padre. Mediante la obra de Cristo, nosotros somos libres de nosotros mismos. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque reconocemos, Señor, que nos equivocamos, reconocemos que por naturaleza queremos ser egoístas y buscamos siempre lo nuestro. Perdónanos, Padre, por todas las veces que no hemos podido amar al que está a nuestro lado. Yo sé que tú tienes misericordia, tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Y sé que lo que hizo Cristo me limpia de todo pecado y me ayuda a obedecerte. Lo que hizo Cristo en la cruz me hace libre para servir a otros, para amar a otros, para expresar mi amor por ti y por las personas. Es tan sencillo, Señor. Es tan sencillo entender esto, pero a veces es tan complicado aplicarlo. Perdónanos, Señor, porque a veces dejamos que nuestra naturaleza humana salga a flote y no amamos a las personas como deberíamos. Pero hoy te rogamos que permanezcamos en esta libertad que hoy tenemos en Cristo y que expresemos esa fe que obra por medio del amor. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has hecho libres, libres para amar, libres para buscarte, libres, somos hijos tuyos. No solamente somos perdonados, sino somos adoptados. Recibimos el espíritu de adopción, de ser llamados de tu linaje, de sentarnos en la misma mesa que tú, Señor. Recibimos tanto de ti, Señor, pero a veces nos cuesta dar tan poco de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia y de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir, como dice tu palabra. En esto conocerán que son mis discípulos, si permanecen en mi palabra. Y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Ayúdanos a recordar que somos libres, libres para obedecerte, libres para seguirte, libres para amar, libres para adorarte, Señor. Gracias porque cada día veo, Señor, el egoísmo en nosotros, cada día veo la maldad en mí, pero cada que veo mi maldad, recuerdo que tú me amaste, recuerdo que tú diste tu vida, recuerdo que lo que tú hiciste es suficiente, recuerdo que mi justicia, aunque es como un trapo sucio, tu justicia merece toda la gloria. Y tu palabra es clara cuando dice: todo aquel que en él cree no se va a perder. Todo aquel que tenga una fe que expresa el amor no se va a perder. Una fe real, una fe verdadera. Ayúdanos ahí como iglesia Manantial de Vida a tener esa fe, a permanecer en tu palabra, como le dijiste a sus discípulos: permanezcan en mi palabra y así los conocerán que son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, que tú eres la palabra viva, que tú eres el verbo hecho carne, el logos. Ayúdanos a permanecer en ti, Cristo, que eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Perdónanos si hemos dado mal fruto. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y dar un buen fruto, pero para tu honra y tu gloria. Un fruto de amor por los demás, Señor. Un fruto de una fe real. Te doy gracias.
Y te oro por cada uno de los que estamos aquí. Transforma nuestros corazones y danos un corazón sencillo, humilde, que anhelen servir y que tenga hambre por amar a los demás, Señor. Y que así demuestren que somos libres, libres en Cristo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.